Ya. Entonces, bueno, nada, hoy vamos a hablar de la garantía de éxito. Lo único que necesitamos en este momento para tener resultados en nuestra vida, para tener realmente una vida diferente, para poder hacer nuestro sueño realidad, pero más allá de eso, para encontrar un propósito en eso que hagamos. ¿Sí? Como les digo, generalmente ahí están viendo mi pantalla así. Generalmente nosotros los seres humanos vamos detrás, como les digo, como un perro detrás de su cola en círculos. Y no tenemos un porqué, no tenemos un porqué más grande, no tenemos una razón del por qué hacemos este tipo de cosas, sino simplemente vamos ahí, vemos que otra persona está teniendo cosas que aparentemente yo quiero, pero ni siquiera sé por qué lo quiero, simplemente lo quiero porque esa persona lo tiene y yo digo como que, ay, qué chévere, qué bonito todo eso que esa persona tiene y ya, pero nunca me pregunto por qué lo quiero. ¿De dónde viene esa necesidad? ¿De dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene esa intención de tener esas cosas que esa persona tiene? Entonces, yo quiero que se pregunten hoy conscientemente quién creen que están siendo ustedes, quiénes creen que ustedes son. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién creo que soy yo? ¿Qué creo que soy yo? Pregúntense eso porque la pregunta es en cierta forma ambigua, porque ese qué creo que soy yo o quién creo que soy yo es totalmente separado de lo que yo pueda llegar a tener. Porque lo que yo tenga en la vida no me va a definir nunca lo que yo soy. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de 4 conceptos súper importantes para poder enlazar ese qué quiero ser o quién soy yo realmente y cómo poder tener los resultados que queremos tener. Porque pues, como lo dijeron varios de ustedes, estamos aquí para tener resultados, para poder vivir como otros viven o poder tener los resultados que otros tienen. Y sí, a nivel pragmático y a nivel físico o externo, nosotros queremos tener resultados, nosotros queremos tener una vida satisfactoria, nosotros queremos tener una vida en donde podamos disfrutarla con tranquilidad, con paz, con plenitud, pero la pregunta que a lo largo de la mentoría quiero que se hagan, por favor, es ¿por qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Listo? Entonces, si yo no sé quién soy, si yo no tengo claro cuál es mi identidad, qué es lo que me define a mí realmente, yo no voy a tener esos resultados, cuales sean que quieran. Entonces, no sé, si aquí alguno está porque quiere facturar 100.000 euros al mes. Como les he dicho muchas veces, ¿cómo sería esa persona que facturara 100.000 euros al mes? ¿Sí? Entonces, en este concepto específico del entorno, yo nunca voy a poder estar en ese entorno de facturar 100.000 euros al mes porque yo no estoy preparado o yo no estoy al nivel o yo no estoy viviendo la vida de una persona como si ya tuviera ese dinero, ¿sí? Como si yo ya fuera esa persona. Entonces yo estoy esperando constantemente a tener los 100.000 euros para algún día sentirme como se sentiría esa persona que los tuviera. Pero así no funciona. Así en realidad la vida no funciona. De nada me sirve a mí trabajar muy duro, de nada me sirve a mí ir tras muchos resultados, ir tras esos 100.000 euros, si yo conscientemente no soy esa persona capaz de sostener esos 100.000 euros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lamentablemente no estamos en un entorno abundante? Porque, si se dan cuenta, alrededor de las personas que muchas veces nos rodean, no están esos altos estándares que nosotros queremos en nuestra vida. Básicamente es porque nosotros no estamos cumpliendo ese estándar. Nosotros no estamos siendo ese contenedor que es capaz de sostener esos 100.000 euros o más o lo que querramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como dice ahí, mi entorno me escupe. Mi entorno básicamente me bota del... Yo no estoy compartiendo, ¿cierto? Ah, se salió esto. Me bota del lugar en donde quiero estar. Simplemente porque yo no estoy preparado para aguantar eso. Yo no estoy preparado para aguantar toda esa cantidad de dinero y por eso es que no la tengo. Por eso es que no llegan esos resultados a mí. Porque estoy tan enfocado en lo externo, estoy tan enfocado en poder llegar a tener eso, que no estoy enfocado en yo convertirme en esa persona que es capaz de tener esos resultados. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes se pregunten el por qué
no estoy teniendo los resultados que quiero, el por qué no estoy en un entorno abundante, el por qué las personas que me rodean no están teniendo los resultados que yo quisiera tener, llego al punto y a la conclusión de que el problema no es de ese entorno, sino es mío. Yo no estoy siendo esa persona capaz de atraer ese entorno, ¿sí? Entonces, nunca en la vida voy a poder tener eso porque yo no me estoy convirtiendo en esa persona. Entonces, constantemente estamos enfocados en trabajar, en hacer, pero nunca en ser. Y por eso no me voy a cansar de decirles todo el tiempo, tienen que crecer ustedes, tienen que desarrollarse personalmente, tienes que aumentar tu mentalidad y tu capacidad de conocimiento y de sabiduría, ¿sí? La sabiduría se adquiere cuando adquieres conocimiento, pero al mismo tiempo lo aplicas a tu vida. De nada te sirve leerte 100.000 libros si no aplicas ninguno de ellos. Entonces, de nada nos sirve estar en 1000 mentorías, ir a, qué sé yo, a un 1 a 1 con Jim Rohn, si toda esa información se queda en información y yo no la aplico a mi vida. Entonces yo me tengo que convertir en esa persona. Yo tengo que ser ese entorno en donde voy a traer a personas que sean capaces de sostener eso que yo quiero tener. ¿Listo? Es el primer paso. El segundo son los comportamientos, que es básicamente lo mismo que les estoy diciendo en este momento. Yo quién soy, cómo me comporto, qué soy ante la sociedad y ante el mundo, es definido por mis hábitos, es definido por lo que yo hago por una serie repetitiva de veces. Muchas veces creemos que un hábito simplemente es entrenar de vez en cuando, y no, en realidad tú nunca vas a poder cambiar tu comportamiento. Por eso les preguntaba al inicio, ¿por qué las personas saben lo que tienen que hacer y no lo hacen? Porque las personas saben que tienen que grabar ese video, tienen que hacer ese guión, tienen que publicar, tienen que lo que sea que tengan que hacer y no lo hacen. Porque su vida está programada con una serie repetitiva de fallas en donde ya se acostumbró a hacer así. Entonces, nunca voy a poder cambiar esos comportamientos si yo no cambio mis hábitos. Si yo no dejo de ser esa persona que soy y que he venido siendo acostumbrada a lo largo de mi vida. Entonces, si toda mi vida he sido esa persona, si toda mi vida me he comportado de esa forma, no puedo esperar en este instante de mi vida, no puedo esperar en este momento cambiar de la noche a la mañana. Entonces, de nada me sirve a mí tener en mi cabeza metido, no sé, una programación en donde toda la vida he procrastinado, en donde toda la vida he actuado desde el miedo, en donde me criaron bajo el régimen del no lo haga porque tal cosa, y sentarme frente a un computador y creer que voy a trabajar juicioso toda la noche. No va a pasar. Entonces, ¿cómo cambio eso? No es sentándome frente al computador a hacer las cosas. Es cambiando la serie repetitiva de cosas que hago día a día para que yo pueda llegar a cambiar ese comportamiento, ¿sí? Y yo pueda ser capaz de tomar las decisiones de cuando esté al frente del computador por el hábito que ya adquirí, poder tomar la decisión de hacer las cosas. Entonces ahí es cuando mi comportamiento cambia. Ahí es cuando yo dejo de ser esa persona que era antes. Pero yo nunca voy a dejar de ser esa persona si sigo haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante y por eso volveré a lo mismo nuevamente. Los burpees son tan importantes porque en los burpees ustedes van a trabajar todo eso. Van a trabajar la voluntad, van a trabajar la mentalidad, van a trabajar la disciplina, van a empezar a ver y darse cuenta ustedes mismos que sí es posible hacer las cosas, que sí vale la pena hacer las cosas. Y ahí es cuando ustedes van a empezar a ratificar quiénes son ustedes. Ya no lo van a hacer para ser alguien, sino van a entender que ustedes ya son alguien y por eso hacen esas cosas. ¿Listo? Y ahí entran las capacidades. Las capacidades es, cuando yo me boto al piso y empiezo a hacer los burpees, al principio no podía hacerlo normal, entonces me tocaba de rodillas. Pero lo hice por una serie repetitiva de veces en la cual yo pude desarrollar capacidades en donde ahora sí soy capaz, valga la redundancia, de hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Sí? Entonces esto es cuando empiezo a reconfigurar mi inconsciente. Cuando mi mente, después de cierta cantidad de veces de no fallarme, me puedo sentar frente al computador a hacer lo que tengo que hacer. Porque yo constantemente le he estado diciendo a mi cerebro que sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero si yo no hago eso,
si yo no reconfiguro mi mente, si yo no reconfiguro mis comportamientos, si yo no reconfiguro mis decisiones, nunca voy a reconfigurar mis actos, nunca voy a reconfigurar mis resultados. Entonces por eso es que siempre nos pasa que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos los mismos patrones, los mismos errores, las mismas fallas. Todos tenemos puntos débiles y en esos puntos débiles es que más fallamos porque estamos acostumbrados a fallar. Entonces tenemos que desarrollar esas habilidades y esas capacidades para dejar de fallar en eso, pero no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Listo? Entonces hay algo en nuestro cerebro que se llama sistema activo reticular, que literal lo que dice es que él valora en donde está tu enfoque. Si yo todo el tiempo estoy pensando en que no puedo, en que soy la víctima, en que la vida es difícil, en que soy perezoso, en que etcétera, 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 mi cerebro va a valorar esas cosas. Entonces se va a considerar una persona perezosa, se va a considerar la víctima, se va a considerar alguien incapaz. Pero si yo empiezo a replantear eso y empiezo a programar mi cerebro diciéndole conscientemente, porque aquí lo más importante es a través de la serie repetitiva de cosas, o sea, de los hábitos que yo empiezo a implementar en mi vida, yo empiezo a cambiar y a transformar la conversación que yo tengo con mi mente. Yo ya soy capaz de controlar mis pensamientos y cuando no soy capaz de controlarlos, por lo menos soy consciente de ellos y sé que debo cambiarlos. Porque los pensamientos siempre van a seguir llegando a mi mente, todo el tiempo. Pero entonces, si yo durante un tiempo prolongado soy y he sido capaz de hacer cosas que antes no era capaz de hacer, mi inconsciente ya sabe que sí es capaz de hacerlo. Entonces, mi sistema activo reticular va a estar enfocado en que sí es capaz y va a valorar esa capacidad. Y ahí es cuando empiezo a cambiar mis resultados. ¿Sí? Entonces, de nada me sirve a mí estar todo el tiempo tratando de tener resultados diferentes cuando no entiendo que todo viene de mi mente, que todo viene de mi cabeza, que todo viene de mi mentalidad, de mi lenguaje y de mi comunicación interna. ¿Sí? Por eso es tan importante que se pregunten constantemente el porqué de las cosas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? Y siempre, siempre, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Simplemente es la comunicación que tú tengas contigo mismo. Es la manera, en la pregunta principal que les hice, la manera en la cual yo considero quién soy. Entonces, si yo toda la vida me he considerado una persona procrastinadora, pues así voy a hacerlo toda la vida. Hasta que yo no cambie eso. Y bueno, ya saben cómo cambiarlo, que fue como les dije antes. Y cuando yo soy capaz de cambiar esos pensamientos, cuando mi sistema activo reticular es capaz de valorar las cosas buenas que hay en mi vida, de valorar mis capacidades, de valorar mis habilidades, de valorar que sí soy bueno, de valorar que vale la pena, de valorar todas estas cosas, cuando yo estoy tan enfocado en eso, mi identidad cambia. ¿Sí? Cambia la percepción que yo tengo hacia mí. Dejo de creer que no soy capaz. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Eso no pasa únicamente como, ay, sí, listo, ya, ahora sí soy otra persona. Es una decisión diaria, sí. No se compren la idea de que, ay, como es un proceso, entonces puedo fallar un día. No. Porque si en ese proceso, por eso dice, serie repetitiva de cosas, de hábitos, de comportamientos. Si no es repetitiva, nunca se van a cambiar las capacidades, por ende nunca va a cambiar los comportamientos, por ende nunca va a cambiar tu identidad. Y yo voy a seguir sintiéndome y viéndome como alguien incapaz. Porque mi identidad sigue siendo la misma. Hay un libro de Joy Dispenza que se llama Deja de ser tú. Para todos, por favor, al que le guste leer en físico, mejor. Pero al que no, escúchenlo en audiolibro. Parce, es una volada de cabeza. Pero básicamente dices eso. Tú, haz de cuenta que tu cerebro es como un software y está programado de cierta forma. La única forma de cambiar esa programación y de que tu mentalidad cambie es reemplazando esa programación, reemplazando ese software que está instalado en ti. ¿Y cómo se cambia? Ya les dije cómo. Cuando yo soy capaz de implementar eso a mi vida, yo inconscientemente empiezo a verme diferente. Inconscientemente empiezo a sentirme diferente.
Yo ya sé quién soy, yo ya sé de lo que soy capaz, yo ya sé que sí puedo. Entonces, por ende, mi identidad cambia. ¿Listo? Todo esto es basado desde los comportamientos y desde las decisiones que tú conscientemente hagas día a día. ¿Sí? Entonces aquí dice, para tener los resultados no tienes que convertirte en alguien, tienes que desconvertirte. Tienes que dejar de ser esa persona. Tienes que dejar de comprarte la idea de que, yo soy así. No. Si así fuera, y si valiera la pena ser como somos, no estaríamos en donde estamos en este momento. No estaríamos un lunes a las 7 de la noche conectados frente a la cámara después de haber trabajado todo el día, después de estar mamados y poder estar echados mirando televisión. Entonces sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos dice que sí hay una vida mejor, que sí hay una oportunidad, que sí hay una mejor versión de mí y que vale la pena hacerlo, que vale la pena descubrirlo, que vale la pena quitar esas capas que están en mis ojos que no me permiten verlo. ¿Listo? Entonces, ahí yo los quiero invitar, por favor, por eso les decía, no se compren el proceso, no se compren la idea del proceso. Aquí esto no es de que, sí, algún día me voy a convertir en eso. No. Ustedes ya son eso. ¿Sí? Ustedes ya son esa mejor versión. Ustedes tienen es que conectar con esa mejor versión. Ustedes no tienen que buscar aquí nada. Ustedes no tienen que estar mirando bajo las piedras a ver dónde encuentran esa mejor versión. No, ya lo son. ¿Sí? Tienen que reconocerlo y aceptar que ya son esa mejor versión. Aceptar que es una decisión. Aceptar que todo eso que a mí no me está permitiendo conectar con esa mejor versión, simplemente tengo que quitarlo de ahí. Como les dije, tengo que reemplazar esa programación. Tengo que reemplazar ese software para que yo entienda quién soy y sepa que yo ya soy esa persona. Y con base a eso cambie todo lo que les acabo de decir. Y así es que se obtienen resultados realmente en la vida. Es la única manera de poder tener resultados. Entonces, dice, no puedes meter 17 litros de lo que sea en un contenedor de 2 litros. Nosotros en este momento estamos siendo un contenedor de cierta cantidad de litros y queremos un %, dentro de ese contenedor. Nunca van a caber. Pueden llegar las oportunidades, pueden llegar los cursos que sean, las mentorías que sean, la receta, pueden ganarse la lotería, pueden llegar lo que sea puede llegar a sus vidas. Pero si ustedes no expanden ese contenedor, si ustedes no son capaces de empezar a abrir esa boquilla para que pueda entrar toda esa cantidad, nunca va a llegar, nunca va a entrar. ¿Sí? Entonces por eso ahí es donde yo les digo, enfoquémonos en lo interno, enfoquémonos en desarrollarnos personalmente, enfoquémonos en elevar nuestro nivel de conciencia, nuestra autopercepción, enfoquémonos en elevar nuestra sabiduría, en empezar a ver las cosas diferentes, entender las cosas diferentes. Elevar nuestro nivel de conciencia se refiere a empezar a ver cosas que antes no veíamos, empezar a ser capaces de hacer una pausa, detenernos y hacernos las preguntas que nunca nos hacemos. Decir, ok, ¿yo por qué estoy comportándome así? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la razón principal para que yo procrastine todo el tiempo? ¿Por qué estoy sintiendo miedo? ¿Cuál es la necesidad de autosabotearme? Y yo me empiezo a hacer todas estas preguntas y empiezo a entender que hay algo detrás de eso. Y literal, eso es como quitarnos capas o velos de los ojos y empezar a entender que no es tan heavy como parece. Que la vida es sencilla, que la vida simplemente es una decisión. Nosotros conscientemente tenemos que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, ya. Pero se hace más fácil cuando yo empiezo a transformar esa identidad que tenía de mí a través de esa serie repetitiva de cosas. Entonces, todos los días yo tengo que comprometerme con ser excelente, comprometerme con conectar con esa mejor versión, ¿sí? No puedo comprarme la idea de que como es un proceso, entonces lo puedo posponer. No, esto es un trabajo 24/7, güey. 365 días. Y va a ser difícil, y va a costar, y van a haber días en donde uno le va a saber a mierda y uno no quiere saber más de esto. Y va a llegar y los van a robar, se van a quebrar.
se van a partir una pata, lo que sea, les van a llegar muchas cosas. No les voy a decir que, ay, sí, con tomar la decisión ya todo va a ser súper bonito. No. El trabajo en este proceso está en ser capaces de que esto no me controle a mí. De que mi identidad no cambie por este tipo de sucesos y de circunstancias. Como les he dicho siempre, esto simplemente es como un videojuego y cada vez que me pasa algo difícil en mi vida, es porque yo tengo que trascender algo. Es porque yo tengo que aprender algo. No es casualidad. Nada en la vida es casualidad. Nada de lo que a mí me pasa en este momento de mi vida es casualidad. Absolutamente nada. Todo está diseñado, como decía Steve Jobs. Todos los puntos se conectan para atrás. Si ustedes se ponen a mirar hacia atrás, ustedes pueden ver que hoy están donde están gracias a todas esas decisiones que pasaron, a todas esas rupturas de corazón, a todas esas caídas, a todas esas chilladas, a todas esas peleas, a todo eso que aparentemente era negativo y era doloroso en ese momento. Hoy están donde están gracias a eso. Si eso no hubiera sucedido, no están donde están hoy. No podríamos estar aquí. ¿Sí? Y ahí es cuando yo empiezo a entender que la vida es cuestión de perspectivas, que yo soy capaz y tengo que ser capaz de elegir cómo veo la vida, de elegir cómo veo las circunstancias que me están pasando, de elegir quién soy a través de esas circunstancias. Y como yo ya sé quién soy, como yo ya sé cuál es mi mejor versión, como yo ya sé que a mí nada de lo que suceda en el mundo me identifica, yo lo hago, de reafirmar la excelencia a través de esos actos. Entonces, como les decía ahorita, ahí es donde ya cambia el contexto, recontextualizo todas las cosas. Yo ya no voy al gimnasio para ver si algún día me siento bien o me siento mejor. Yo sé quién soy, sé lo que soy, sé que soy mi mejor versión y por eso voy al gimnasio. Porque sé que me tengo que cuidar, porque sé que me hace bien, porque sé que es para mí. Ya no lo hago para verme chimba, ya no lo hago para, ay, sí voy a ir para desarrollar la disciplina, ya no lo hago por nada de eso, yo ya sé quién soy. Entonces cuando yo identifico eso, simplemente lo hago. Y como les digo, no va a ser fácil, pueden ser días de mierda en donde uno dice, güey, pucha, hoy no quiero hacer nada. Pero aún así lo hago porque me comprometo. Y esa es una cualidad que tienen las personas millonarias en el mundo. Las personas más exitosas y conscientes en este mundo tienen esa cualidad, que es a lo que se comprometen, lo hacen, lo cumplen. Si yo sé que lo tengo que hacer, lo hago. Y ya, porque yo soy esa persona, yo soy mi mejor versión, yo soy excelente y en ese proceso elijo hacer las cosas que me comprometí a hacer. Y cumplo con mi palabra. Entonces, si yo sé que tengo que grabar ese video, me siento y grabo ese puto video a pesar de que me dé pereza, a pesar de que me dé mamera, a pesar de que sea medianoche. Si tengo que ponerme a hacer las burpees, hago las pinches burpees porque yo me comprometí a hacerlo. Si yo no quiero, no me comprometo. ¿Sí? Si yo desde el principio digo no y punto, listo. Pero si tú das tu palabra y si tú dices que vas a hacer algo, lo haces. Y aplica para todo. Cualquier área, no hay nada mínimo ni máximo. Esto no se trata de, ay, sí, esto sí puedo fallar un poquito con esto, pero con esto no. No, eso se llama ser íntegro. Tener integridad es ser capaz de aceptar y ser capaz de cumplir a su palabra. Y ahí es cuando van a llegar los resultados. Entonces, yo muchas veces trato como de meterles un poco el tema pragmático para que ustedes sepan cómo tener resultados, pero a fin de cuentas esos resultados valen verga, güey. Aquí lo que se trata es que ustedes empiecen a identificar esas cosas en ustedes para crecer y desarrollarse como seres humanos, como personas. Y esos resultados se los juro que va a llegar. Se los juro que van a llegar porque su perspectiva va a cambiar. Y como les he dicho pues, siempre y muchas veces también respecto a este mundo es de leyes. Y hay leyes universales. Si yo estoy vibrando en cierta frecuencia, si yo estoy en necesidad, en miedo, en amargura, en culpa, voy a atraer más de eso. Porque este mundo es abundante. Si yo le pido al mundo escasez, me va a traer abundante escasez. Si yo todo el tiempo estoy pensando en miedo, me va a traer abundante miedo.
Si yo todo el tiempo estoy pensando en que no soy capaz, pues me va a traer de eso. El mundo siempre, siempre, siempre cumple con mis peticiones. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que entender es que no se trata del resultado en sí, se trata de ustedes. Se trata de que ustedes sean capaces de sentirse como quieren llegar a sentirse. No esperen a tener resultados para cambiar eso. No esperen a tener resultados para llegar algún día a sentirme millonario o a sentirme bonito o a sentirme, qué sé yo, exitoso. No, desde hoy, desde este preciso instante, elijan conscientemente sentirse así. Elijan conscientemente saber que ya lo son, ya son abundantes, no necesitan nada más y con eso se comprometen a hacer las cosas. Entonces, cada vez que ustedes estén sentados frente a una tentación, recuerden esto y ratifiquen y valoren lo que ya son. No echen a la basura todo esto que ya son. No echen a la basura todo el sacrificio y esfuerzo que han tenido durante toda su vida para llegar a donde están hoy. Comprométanse con ustedes mismos y cúmplanse. ¿Listo?